Bueno, antes que nada pongo a grabar porque si no después me olvido. Y seguimos acá. Bueno, seguimos. Entonces, algo de todo esto, del desmenuzamiento de la definición que no hayan entendido, díganme, los escucho. No, yo entendí bien, creo. Sí, algo dice. Bueno, no, les preguntaba si habían entendido sobre digamos, todo esto que estuvimos hablando sobre la definición y cómo la va desmenuzando el libro con cada una. Viste que, bueno, al principio lo dije, primero da la definición en este cuadrito, dice, por ejemplo, la adicción es una enfermedad primaria, y después, debajo, como que empieza a explicar toda la definición, a desmenuzarla, a analizarla, y pone, se entiende como primaria, como enfermedad, por qué dice que la adicción es una enfermedad, por qué dice que es primaria, por qué dice que es progresiva y fatal, y ahí va dando la explicación, y es lo que estuvimos leyendo en la primera parte. Si tienen dudas, igualmente, y no lo ven ahora, me lo pueden decir después, no pasa nada. Pero como para seguir adelante. Lo último que analiza es lo de la negación, y como principal frase de la negación dice lo último: la negación se convierte en una parte integral de la enfermedad y un obstáculo importante para la recuperación. Digamos que esto último que dice es sumamente importante porque justamente cuando la persona sigue negando no se va a recuperar. Si hablamos de adicción a las drogas, al juego, a lo que fuese, si niega que sea una enfermedad, si niega que sea una adicción lo que está haciendo, lo que está consumiendo o de la manera que se está comportando, no se va a recuperar, ¿sí? Hasta que la persona no lo acepta y pide ayuda, la adicción es difícil de poder abordarla, ¿sí? Es difícil, casi imposible poder abordar a una persona que es adicta a lo que fuese si no lo acepta, si lo sigue negando, ¿sí? Si sigue negando que es un problema. Casi siempre el adicto dice que lo que hace o lo que consume es la solución a sus problemas y no en realidad el problema en sí. ¿Se entiende esto? Bien. Vamos ahora a lo que dice el libro sobre el síndrome de la adicción. ¿A qué se denomina esto del síndrome de la adicción? Bueno, les voy a dar una introducción, más o menos es el conjunto de todos estos síntomas que vamos a ver acá, que están como enumerados o puestos en ítems. Fíjense que hay varios ítems. Todos estos ítems o todas estas características van a formar lo que se llama el síndrome de la adicción. Esto es súper importante porque aparte está en el examen final como pregunta de qué es el síndrome de la adicción, y yo no espero que ustedes se acuerden de todas las características de lo que conforma el síndrome de la adicción, pero sí es importante que lo entiendan. Por eso si hay algo que no comprenden, párenme y díganme, no, esto no lo entiendo, por más que lo leo, que me pasa también a mí, leo 1, 2, 3 veces lo mismo y no lo puedo llegar a entender a veces. Bueno, leo lo que dice. A pesar de que la manifestación clínica de la adicción depende además de las características individuales de personalidad de cada adicto, así como de las circunstancias socioculturales que lo rodean, los síntomas siguen siendo característicos de la enfermedad. Además, se hace mucho más impactante realizar que estos síntomas están presentes aunque la adicción sea de carácter químico o conductual, sin que esto haga una diferencia importante en el cuadro básico sintomático que llamamos adicción.
Algunos de los síntomas y características de la adicción son descritas aquí con la intención de poder comprender mejor el funcionamiento de esta enfermedad. Esto es el conjunto de características y síntomas. Eso es el síndrome de la adicción. A eso denominamos síndrome de la adicción, al conjunto de características y síntomas de la adicción. ¿Sí? Los espero a si lo anotan. ¿Cómo dijo? Conjunto de síntomas y características que forman o describen el funcionamiento de la adicción. Perdón, ¿qué forman, dijiste? O describen o constituyen el funcionamiento de la adicción. ¿Sí? Y empieza a enumerarlos, así a modo de ítems, y dice, pérdida de control del uso, caracterizada por episodios de uso compulsivo que llevan a la inversión de tiempo y energía importantes en la conducta adictiva. De modo que cada vez más el adicto funciona con más dificultad en su vida en general, mientras el adicto insista en usar, el descontrol seguirá afectándolo, ¿sí? Aquel que es adicto a las drogas, cada vez le toma más tiempo el usar las drogas. Al principio empiezan solo en las fiestas, después solo los fines de semana, después en la semana, ¿se entiende? O sea, esto es progresivo. Cuando quiere acordar, consume todos los días. ¿Sí? El que es adicto al juego, solo va ocasionalmente al bingo, va con los amigos, otro día va, o sea, al bingo digo yo, por decir alguna cosa, ¿no? Otro día va solo, y cuando quiere acordar, otro día va a los fines de semana, y después cuando quiere acordar va todos los días. Esto es así. Así es la adicción. Entonces, de eso habla de la pérdida de control del uso. Llega un momento que las personas pierden el trabajo por el uso de la adicción, por ejemplo. Empiezan a perder sus relaciones familiares por el uso de la adicción, porque hay una pérdida de control. Después dice, daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona debido a las consecuencias negativas de la práctica de la conducta adictiva. Este deterioro se da en todas las áreas de la vida del adicto y se produce de manera progresiva a través de las distintas etapas de la enfermedad adictiva. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Influye directamente en la calidad de vida del individuo. El tercero dice, uso a pesar de daño, lo cual se manifiesta como la práctica continuada de la conducta adictiva, a pesar del daño personal y familiar involucrado como consecuencia de la adicción. Este síntoma es característico de la adicción y cuando se presenta es un marcador importante para el diagnóstico, ¿sí? Más allá de lo que produce cuando consume, no sé, cuando consume alcohol y se pelea con la familia o se enoja y rompe cosas, no sé, toma algún tipo de comportamiento o se agarra las piñas con alguien en un cumpleaños, a pesar de ese daño sigue usando el alcohol como fuente principal de placer, en principio, y después de escape.
¿sí? Porque en realidad cada adicción tiene que ver con un escape del individuo hacia algo emocional, ¿sí? Algo que no puede enfrentar de su realidad. Tiene que ver con eso. Nosotros lo analizamos, o analizamos cualquier caso en particular de un adicto, siempre detrás hay como un escape de otra cosa. Quizás hasta de algo que sucedió en la niñez. ¿Sí? Hay una no aceptación, a veces a sí mismo, poca autoestima o falta de autoestima. ¿Sí? Sigo, si ustedes no me paran, que me dicen, no, pará que no entiendo, yo sigo leyendo. Siguiente ítem, dice, negación o autoengaño, cuya función es la de separar al adicto de la conciencia que las consecuencias que la adicción tienen en su vida. De esta manera se reduce la ansiedad y además se protege el sistema adictivo, estableciéndose un equilibrio enfermo, del cual el adicto se resiste a salir y que además es la razón por la que el adicto insiste en volver a usar aún luego de una crisis. Esto de la negación o autoengaño es importante porque lo más importante que dice es la función de la negación es separar al adicto de la conciencia que las consecuencias que la adicción tiene en su vida. El adicto perdió el control de una adicción, jugó tanto que hasta se jugó el sueldo, y entonces, no sé, la señora se fue, se levantó, se agarró sus cosas y se fue con sus hijos a vivir a otro lado, porque, por lo que estaba haciendo el esposo, ¿no? Digo, estoy suponiendo. Sin embargo, ese adicto al juego va a decir que no, que en realidad lo dejó porque ya no lo quería más, o porque en realidad tenía que aguantarlo aún en esa situación porque para eso se casaron. ¿Se entiende? O sea, la negación es tanta que no va a reconocer que la adicción es la que le está trayendo estos problemas de pareja. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Mariel, Sí. consulta, como acompañante terapéutico, en el caso de que se dé como para acompañar a un adicto, ¿siempre es el caso de que la familia lo lleva? ¿O puede haber un caso en que ellos quieran salir y que por eso buscaron ayuda psicológica? O, No te porque en entendí el la caso de primera que ellos lo parte. La primera parte de la familia no te entendí. ¿Existe qué me decías? Claro que nosotros como acompañante terapéutico, ¿qué es más común si hay un caso que nosotros se nos solicita? Siempre la familia la que busca, porque en el caso de que sea el mismo adicto el que busca ayuda, ya ahí está sacando un poco de la negación y todo eso porque quiere salir. Sí. O siempre en un caso de adicción siempre es la familia la que busca al psicólogo, la que lo lleva, la que... Sí, en realidad O hay casos en en la que... adicción a las drogas, cuando una persona dice necesito ayuda, igual sigue negando, igual existe la negación, porque dice yo necesito ayuda para dejar esto, pero en realidad la culpa de no es toda de la adicción, porque yo empecé a consumir por tal o cual cosa. Siempre la culpa recae sobre otra cosa, ¿sí? Siempre, para el adicto, siempre hay negación, aun cuando reconoce necesitar ayuda para dejarlo, ¿no? Pero como vos me decías, ¿existe esto de que el adicto busca ayuda? Sí, existe, pero casi siempre, la mayoría de las veces, es que la familia insiste. Ahora también pasa que la familia se cansa y el adicto llega al punto más bajo hasta que un día se da cuenta, y pueden pasar años hasta que se da cuenta, le hace clic y pide ayuda. También existen los casos donde la familia se cansa de llevarlo a las granjas, a las fundaciones, a donde fuese, a internarlo, y vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a caer y demás. Pero cuando un terapéutico tiene que trabajar en la recuperación de un adicto, siempre es cuando está en el periodo de recuperación más cercano a el alta, ¿sí? Casi siempre pasa así. El proceso del adicto, el proceso me quedé trabada. El proceso del adicto es así: queda internado o cae en lo más bajo, en el punto más bajo de desesperación, que ya no
no tiene a quién acudir, queda internado, pasa un tiempo en algún lugar de recuperación, porque si no es imposible que se recupere solo en la casa, siempre en comunidad con otros adictos, que sería el mejor proceso de recuperación, digo, ¿no? Y cuando tiene que tener el alta de ese lugar de internación y tiene que volver a casa, No se escucha. No, pero igual es el wifi. Tiene el alta, decía, de la comunidad, el adicto, para poder vivir autónomamente a partir de ahí, una vez que salió de la internación. Porque aún cuando todavía está en la comunidad, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Que me quedaron como congeladas. Aún cuando todavía está en la comunidad, está contenido ante esa comunidad, está en tratamiento. Cuando se le da el alta y tiene que volver a la casa, se tiene que enfrentar otra vez a una familia que ya está cansada seguramente del proceso que ha vivido antes y que por más amor que le tenga, todavía no confía del todo de que se vaya a recuperar. Y cualquier cosa que vaya a hacer ese adicto, cualquier situación, cualquier comportamiento que vaya a tener, la familia va a sospechar y la familia lo va a mirar como que esperando que caiga en cualquier momento. Y eso, el adicto o el ex adicto, lo va a sentir. Entonces necesita un acompañamiento, no solo para el adicto, sino también para la familia, ¿sí? Para ayudarlo. Y muchas veces, la mayoría de las veces, en ese proceso de recuperación, que hasta puede tomar 2 años, de 1 a 2 años, después de haber estado internado por ahí hasta 1 año en una comunidad, también hay recaídas de ese adicto, también tiene alguna recaída. Por ahí, no se vuelve a drogar, pero vuelve a tomar, no sé, o toma pastillas, o lo que fuese, ¿no? Lo que llegue, a lo que tenga a mano. Tiene recaídas. Sin embargo, las recaídas, lo vamos a leer un poco más adelante, las recaídas en ese proceso de recuperación y de acompañamiento terapéutico son positivas porque están en ese momento. El adicto no está dado de alta como que ya está, lo dejamos solo que camine por la vida. Todavía tiene ahí un bastón para sostenerse, que es el acompañante terapéutico. Entonces, mejor que aparezca la recaída ahí, porque el acompañante va a estar para poder sostener esa recaída, para poder levantarlo y que vuelva al tratamiento, ¿no? O a enderezarse en eso del tratamiento, en esto de la intervención. Si después de haber estado internado, después de haber estado 1 año con acompañamiento terapéutico, y ya todo el equipo médico le da el alta y se lo deja solo, y el adicto después de 6 meses, 1 año, tiene una recaída, es muy fácil que vuelva a la adicción y al minuto 0, porque está solo. Cuando está solo y se produce la recaída, es más fácil volver a la misma adicción. ¿Se entiende? Y es mucho más grave que la recaída suceda cuando está solo y no cuando está en ese proceso de recuperación. Todavía está en recuperación, más allá que haya sido dado de alta de una fundación, de una clínica, de una comunidad, ¿sí? Yo justo en este primer cuatrimestre de la facultad, vieron que yo les conté que estoy haciendo la tecnicatura de acompañamiento terapéutico en la universidad, y en esta primera parte que hicimos todo virtual, tuvimos que hacer un trabajo sobre una organización, cualquiera que elijamos de Almirante Brown, que exista, y poder hablar con ellos, todo telefónico, hicimos telefónicas por videoconferencia, qué sé yo, con los referentes de la fundación. Mi grupo eligió una fundación sobre de adicciones, una fundación de recuperación de las adicciones, que tiene sede en Lomas, en Gleu, y acá en Longchamp, creo. Tiene varias sedes. Entonces, hablamos con los referentes, y los referentes nos decían que es muy difícil, ellos tienen 30 personas internadas, y les había sido muy difícil en este tiempo porque estaban solos, estaban dentro de la comunidad, pero estaban solos, porque todo el personal que va todos los días a trabajar con ellos no podía ir.
porque estaba cerrado, o sea, porque había peligro de que se puedan contagiar, entonces por todo esto de la cuarentena. Entonces se hacían reuniones por Zoom, todas las reuniones que hacían grupales, pero no es lo mismo para un adicto hacer una reunión a través de una pantalla que una reunión con alguien, con tu referente, ahí en la comunidad. Aún cuando estaban dentro de la comunidad, se sentían desprotegidos. Así que para ellos enfrentar toda esta situación es 100% más difícil que para nosotros el encierro, porque están encerrados dentro de una comunidad tratando de recuperarse de una adicción y se quedan solos y en medio de otros adictos, ¿sí? Y bueno, más allá después de la falta de recursos, de la falta de apoyo del Estado y demás, bueno, enfrentaban un montón de problemas y de situaciones que no podían sostener. Pero tiene que ver con esto, el trabajo del acompañante terapéutico siempre impacta dentro del adicto, o dentro de una comunidad hay acompañantes terapéuticos también en algunas comunidades de adictos. Algunas comunidades trabajan con acompañantes terapéuticos como referentes, algunas trabajan solo con referentes en adicción, pero algunas con acompañantes. Y si no, después en eso de la recuperación, de la salida después de la institución. ¿Sí? Hablé un montón, de una respuesta tuve 15 minutos hablando, nunca me cuesta hablar. Bueno. ¿Me escuchás? Sí. En el centro que yo trabajaba, que se llama Baldoco, Fundación Baldoco, por ahí buscala, está muy bueno, ellos tienen, o sea, los acompañantes terapéuticos y toda la gente que ellos tienen, trabajan en la misma casa, o sea, es como que viven todos ahí adentro. Mira. Entonces, ponele, chicos no pasan esto con respecto a otras fundaciones. Ponele, antes de ayer estuve hablando con uno de ellos, porque hay una sede acá en Alejandro Cor, otra en Capital, otra en el sur y 2 en el Chaco, y una en Haití. Ajá. Son muy grandes fundaciones y muy completas. Y bueno, antes de ayer estuve hablando con uno de los chicos, de los referentes, digamos, y me decía que ellos como que no sienten eso de estar solos porque hay un acompañamiento las 24 horas con esta gente. ¿Viste? Claro. Qué sé yo, hace deportes ahí mismo, hace muchos talleres, ¿viste? Tienen diferentes profesores, entonces como que a ellos, digamos, no le afectó el tema de la cuarentena. Claro, claro. Están ahí adentro, digamos. Claro, Con también gente cuenta con recursos, ¿no? Claro. Discúlpame, ¿cómo dijiste que se llamaba la fundación, Anabel? Fundación Baldoco, con B corta y doble C. Baldoco. Es muy grande. Después pasalo si no por el grupo de WhatsApp. Dale. Si las chicas buscan. La que yo estuve trabajando, o sea, que hice el trabajo de monografía en la facultad, es la Fundación Vida Nueva. Tiene una página en y todo, tiene una página de Facebook y demás. Y ahí hay mucha información, está bueno leer y saber de qué se trata, qué es lo que hacen, cómo trabajan con las familias. Ahora nosotros vamos a ver, en este capítulo del libro de adicciones, vamos a ver cómo se trabaja con las familias, porque la familia también tiene que comprometerse y acompañar al adicto en esto de la recuperación, porque como dijimos, no sé si recuerdan al principio, de que estábamos hablando en el libro del manual, la familia del paciente siempre, o mejor dicho, el paciente es emergente de una familia que también está enferma, o que también está en un desequilibrio, ¿sí? No sé, si Dios no lo permita, el día de mañana me encuentro con que una de mis hijas adolescentes es adicta, seguramente mi familia va a sufrir un desequilibrio, entonces tiene que ver con eso. Siempre el adicto es un emergente, o el paciente de lo que fuese, es emergente de una familia que también está desequilibrada, que está enferma. Bueno, Claro, bueno, acá, sí, decime. como son chicos de las provincias, por lo general, la familia está lejos, ¿no? Trabajan o sea, se comunican por celular y demás. Igual ellos no tienen teléfonos, no tienen acceso a internet, nada. Ah, mirá. Y a diferencia de los centros que hay acá alrededor, los de acá, los chicos están un tiempo, algunos se internan, otros salen, y aparte venden en la calle, ¿viste? Sí. Galletitas, facturas. Bueno, en la Fundación Baldoco, nada que ver, los chicos no salen afuera. El cura, que es el que está encargado
todo esto, lo que hace es conseguirle talleres. Qué sé yo, hay chicos que han querido terminar la secundaria, yo por eso fui a hacer toda la parte de agro, de allá, que querían salir con un título técnico. Hay chicos que querían ser pasteleros, entonces iban a una casa, ahora no me acuerdo cómo se llama, muy reconocida de pastelería en Capital, y ellos le pagan la SUBE o el tren y eso, y van hasta allá y tienen su horario de regreso. Hay algunos que querían hacer pintura sobre tela, esas cosas, no sé cómo se llama. Y también hicieron un taller de eso. Otros chicos querían tocar la batería y se les compró una batería, pero hacen todo dentro de la casa, no salen como otros centros o como los centros que estamos acostumbrados acá alrededor. Es muy diferente, está muy bueno, o sea, el manejo que tiene. La dinámica es distinta. Bueno. Claro. Sí, totalmente. Nada que ver. Sí, hay, digamos que hay procesos o hay planes de intervención que están muy copados. Bueno, seguimos con lo nuestro entonces. Negación o autoengaño era lo último que leí. La memoria eufórica, dice, la memoria eufórica es un proceso de memoria selectiva mediante el cual de manera automática aflora un recuerdo de la euforia asociada con episodios de uso en el pasado. No se recuerdan el sufrimiento o las consecuencias negativas. Por esta razón, la memoria eufórica es un factor importante en las recaídas y en facilitar el autoengaño característico de la adicción. ¿De qué se trata esto de la memoria eufórica? El adicto recuerda lo bien que la pasó, lo bien que la pasó en el bingo, lo bien que la pasó cuando estaba bajo los efectos del droga, lo bien que la pasó cuando estaba borracho, pero no recuerda todo lo malo, ¿sí? No recuerda las consecuencias adversas. De eso se trata la RJ. Es un proceso de memoria selectiva, dice. ¿Sí? No es algo tampoco voluntario del adicto, no es que dice, ay no, no me voy a acordar de lo feo que lo pasé, me voy a acordar solo de lo bueno que sucede en el cerebro. Ya está comprometido el comportamiento neuronal del individuo. Cuando hay está comprometido el sistema nervioso y el comportamiento neurológico del individuo, no solamente cuando hay una adicción, no solamente cuando se consume alcohol, drogas, lo que fuese, ¿sí? También cuando hay adicciones de conducta, como la del juego, como la del sexo, como la de la el sistema nervioso central del individuo, para que ese individuo solamente recuerde, por ejemplo, las cosas buenas, ¿sí? También ahí hay cambios y alteraciones, aun cuando no se consume nada, cuando nada más que la adicción es de conducta. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Bien, sigo entonces leyendo. El pensamiento adictivo, fíjense, esto es importante, se le denomina el conjunto de distorsiones del pensamiento propias de la adicción. Además de la negación y el autoengaño, estas distorsiones tienden a facilitar el proceso adictivo y despegan al adicto de la realidad de su enfermedad. Acá voy a parar porque el pensamiento adictivo se relaciona con algo que está un poquito más adelante. Esperen. Bueno, igual me estoy quedando sin tiempo. Se me fue la estación. Esperen, que está acá más abajito. Acá. Fíjense que recién en el ítem que yo estaba leyendo empezaba diciendo el pensamiento adictivo. Bueno, en esta página 106, la tengo yo, seguro ustedes en la 105, está como un subtítulo y dice el pensamiento adictivo, y va a volver a nombrar la negación, el autoengaño, y hay distorsiones del pensamiento. Estas distorsiones del pensamiento, miren, fíjense, va a hablar del pensamiento adictivo y habla, esperen que, aguárdenme un segundito que cargo la compu, que la enchufo. Se me va a apagar, si no.
Pensé que iba a llegar, ¿viste? Ahí está, perdón, antes que se me apague. Fíjense que dice negación o autoengaño, minimización, racionalización, justificación, todo eso habla del pensamiento adictivo. Y después dice distorsiones del pensamiento propias de la adicción, y también hay muchas acá. Hasta ahí, ¿sí? Hasta soberbia y grandiosidad. Pero, como ya les di para leer, les di tarea de afasia y disfasia de los trastornos específicos del lenguaje, no les voy a dar la tarea esta para que ustedes lo vean, lo lean solas. Lo vamos a ver la clase que viene, esto del pensamiento adictivo, pero me voy a parar ahí, entonces, en esto que estábamos leyendo. Miren qué falta. Sí, acá. Acá. Estábamos acá en este ítem del pensamiento adictivo. Y después vamos a relacionarlo con lo otro que está allá más abajo. Después habla y dice, siguiente ítem. Hagamos un paréntesis ahí, después lo vemos en la clase que viene porque hoy no nos va a dar el tiempo. Dice, la conducta de búsqueda es un conjunto de conductas aprendidas durante el proceso adictivo que de manera subconsciente acercan al adicto con la sustancia